Grabé la compu. Se supone que se está transmitiendo. Ok. Hola, hola. Abro el micro. Hola, hola. Buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidas a su casa, Sanem. Retomamos las transmisiones hoy, 15 de abril 2021. Un día muy importante para nosotros, un día muy importante para mí. Aprovecho y presento a mi amigo Joe, que nos va a estar acompañando en esta nueva etapa del programa. Joe es estudiante recién egresado del diplomado, está en la parte de obtener precisamente el diploma. Joe es una persona que le gusta un montón preguntar, entonces dije, güey, necesito a alguien que me ayude a preguntar para dialogar un poco y no hacer que los diálogos sean un poco más diálogos y no tan monólogos como han sido, como fue esta etapa del programa que le pusimos Sin Miedo. A este le pusimos un poco en honor a la fecha. Hoy, 15 de abril, se conmemora el 10º aniversario de un movimiento social, un movimiento comunitario sumamente importante en Cherán, en Michoacán. Por eso me puse mi camisa más bonita que tengo, que es de ahí. Eh, Cherán hace 10 años vivió un proceso de retomar su contacto con la vida, su contacto con el autogobierno. Recordemos que de 2006 en adelante se generó una llamada guerra contra las drogas oficialmente, una militarización brutal del país. Lo que se generó fue una exacerbación de los grupos delincuenciales que se empezaron a expandir a territorios que antes no lo hacían. Se apropiaron en Michoacán de lo que es el cultivo del aguacate. Entonces, primero lo que hacen antes de sembrar aguacate es talar, devastar, ¿no? Necesitas devastar todo para poder controlar el monocultivo, poder perforar para sacar el agua, y precisamente poder producir las grandes cantidades de esa fruta que se vende desde, sobre todo, Michoacán. Pues bien, llegaron a Cherán, empezaron a llegar todo un cártel de drogas, supuestamente, que es una mafia completa. Empezaron a llegar en forma de talamontes, empezaron a talar, protegidos por la misma policía municipal, protegidos por el mismo gobierno municipal. Y el punto es que llegaban a un nivel tan grave que se acercaron en el tema del talar, justo de donde viene esto. Literalmente esta agua viene de allá, tengo el gusto de poder tomarla hoy, curiosamente. Traen agua se empiezan a acercar al manantial, la gente, específicamente las mujeres, hacen un movimiento impresionante de sorpresa, entre neblina, detienen los camiones que bajaban con toneladas de madera, detienen a los talamontes, las mujeres empiezan a tronar cohetes, los jóvenes salen, eh, toda la comunidad sale porque se empezó a hacer un movimiento y ese es un tema muy, muy importante que tiene que ver con el sentido de este programa, que es la comunidad, ¿no? Esto que implica la comunidad. Para mí Cherán es muy importante porque es la única vez en mi vida, no me sentí parte de, porque Cherán es Cherán. Yo me tocó, tenía algunos años ya yendo, entonces me tocó todo este movimiento, en cuanto pude fui y me tocó algo que hicieron que fue maravilloso, que le llamaron fogatas. Todo el mundo salió a las calles, hicieron las cocinas en las calles, la parancua, que es el fuego sagrado, 3 piedras, y empezaron a cocinar, a convivir en comunidad.
llenaron las calles de piedras, no se podía circular en auto precisamente para protegerse, hicieron barricadas en todas las entradas de la comunidad, tanto en las carreteras principales como en las entradas de las brechas. Se atrincheraron, expulsaron a la policía, expulsaron al mal gobierno del municipal y generaron un proceso que genera un precedente, sobre todo a nivel social y a nivel cultural, pero algo que es muy importante que el Cherán le lega al mundo es un precedente jurídico a nivel municipal, donde llegaron reformas a nivel municipal, a nivel federal, pues, a nivel estatal y a nivel internacional. Apelaron y generaron una construcción, una jurisprudencia, como se le llama, donde como comunidad eligen y ejercen sus presupuestos, sus recursos con base en lo que se llama usos y costumbres. Es decir, como ellos le da su gana decidir, ¿no? Ya, eso es su asunto. No hay elecciones, no hay partidos políticos. Obviamente han pasado un montón de cosas en estos 10 años. Cherán está en constante proceso de evolución, pero es curioso que hoy, que es el día que podemos transmitir jueves, un 15 de abril, aniversario de lo que sucede, de lo que sucedió en Cherán, que están en celebración y que para mí biográficamente, y es lo que les quería de alguna manera platicar, lo que sucedió en las fogatas, lo que se sentía al andar con la comunidad, la conexión, me tocó más de algún evento cuando estaba ahí, que atacaban, había guerra, realmente sí hubo una guerra brutal contra el cártel y la comunidad se defendió con sus armas. Pero cuando había cualquier cosa, todos reaccionaban como una conciencia. Durante esos primeros meses, cuando estuvieron todas las fogatas de Cherán activa, es la única vez en mi vida que he percibido eso que llaman campo morfogenético. Es una sensación impresionante de conexión, de comunicación, de casi telepatía, ¿no? Que regulaba todos los procesos y las tomas de decisiones y los sentires. A nivel de la política, la forma en que, en que se administra las tomas de decisiones en las comunidades es lo que se llama el consenso. Y el consenso es muy interesante. Nosotros, de alguna manera, lo practicamos a veces acá como un ejercicio en las consultas, en los cursos, perdón, que es cómo tomar decisiones a partir del sentir y luego del pensar. Es decir, ponernos de acuerdo, llegar a una sensación grupal, acceder a esa sensación grupal donde tu corazón te dice que lo que está sucediendo entre todos es lo mejor y que lo que dicen los demás te hace sentido, de sentir. Y aparte sentido, ¿no? De lo simbólico. Esa forma de tomar decisiones implica una responsabilidad enorme, una responsabilidad brutal. Cuando hablamos de terapias, y eso es un tema que hemos tratado y es parte de lo que estaría bien chido platicar, empezar a platicar ahora con Joe, esas implicaciones sociales, esas implicaciones de acceder a toda esta nueva información, todas estas nuevas formas de sanarnos, de conocernos, y que también es verdad, y esto es algo muy importante, y por eso en Sanen nos aferramos tanto a este enfoque científico, ¿no? Este enfoque donde podamos tener evidencias, ¿no? Donde podamos tener una forma de explicar prácticamente cualquier fenómeno que tenga que ver con el ser humano, por eso echamos mano de la transdisciplina, y entender que lo que se ha interpretado sobre todo de este tema de la psiconeurobiología, es decir, de la relación entre mente, cerebro y cuerpo, no es un tema acabado, es una discusión que comienza. Yo siempre he dicho, y me gustaría empezar la charla contigo desde ahí, Joe, que todo lo que se aporta desde este nuevo paradigma de la medicina, la llamada medicina integrativa, la llamada medicina biológica, ¿no? La llamada nueva medicina, a partir de lo que investiga Hammer y todo lo que está detrás de él, para mí, decía, es una medicina supremamente transgresora, porque implica, nos invita, porque es un programa de investigación, lo he dicho así,
que nos invita a indagar de una manera diferente lo que hemos entendido por enfermedad, por síntomas y por lo tanto por terapia y por cambio, Exacto. que al final de Sí. cuentas es lo que estamos llevando. Ujú, Entonces, bueno, Joe ha sido una persona, les sigo presentando a Joe después de Cherán, ujú. que yo lo conocí hace muchos años, andaba haciendo un proyecto de un centro terapéutico por Sí, acá en terapias. Guadalajara. Después me desconecté y un día llega a consulta y platicamos en consulta y básicamente lo que le platiqué en esa primera consulta tuvo que ver mucho con el modelo teórico. Y eso es porque mucho de lo que traía yo era haber buscado y buscado, estudiado con medio mundo. Este hombre ha estudiado cualquier cantidad de cosas, de cursos, de que se imaginen ustedes. Es interesante, ya nos irá platicando. Y que yo dije, güey, te va a ayudar esto. Tú lo que necesitas es este modelo teórico que hemos construido en Sanem, que de alguna manera ordena todo eso que vas picando por todos lados y que eso es lo que sucede en terapia, Exacto, ¿no? Eso es lo exacto. que nos da esta perspectiva y esta escala de lo social. Ujú, Entonces, pues no sé, ahora sí, preséntate yo. La idea era que tú me platicaras a mí. Esta es una primera introducción, claro. ¿no? Pues no sé de qué quieras platicar. Bienvenido a tu casa, hermanito. Vamos a Gracias. experimentar esto hoy. Sí, pues primero gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, creo que es importante tener estos tipos de diálogo porque en realidad, como bien mencionas, es algo que está comenzando y la psicobiología, por el puro término, la gente le espanta, ¿no? Pero Ya. no sabemos en realidad, porque yo también desconocía de lo que conllevaba y de cómo cómo puede definir muchísimas cosas, ¿no? De lo que estamos y en dónde estamos. Y como bien comentado la vez pasada, es que no es solo un tema de terapia, sino que es un tema social. Y cuando empezamos a entender la parte social, Ujú, empezamos a entender el por qué nos pasa lo que nos pasa, claro. que es donde entra la psicobiología, ¿no? Entonces, yo creo que el empezar a entender esta parte de qué es la psicobiología, o más bien qué no es, creo que Mm, podemos partir desde ahí que será más fácil, ok. ya que empezar a definirla, porque creo que es muchos conceptos, que sería qué no es, ¿no? Y verlo de una manera como aterrizada, en qué nos beneficia, cómo lo podemos utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? Vale. Porque a veces yo creo que el tema de psicobiología, por donde el lado que yo entré, esa vez que nos vimos ya como en consulta o en el acompañamiento, fue, a mí lo que me hizo sentido fue el acomodo y el orden de la información, ¿no? Entonces, como yo creo que allá afuera hay mucha información, pero que está desubicada y que no tiene un orden, ¿no? No hablo de una línea del tiempo, sino en un orden específico, como una estructura. Entonces, a mí me hizo toda la lógica de lo que decías, pero ojo, lo más importante fue que no era lo que tú me decías, sino lo que yo ya sabía que se acomodó. Ok. Entonces, creo que ahí es donde está lo fundamental de la psicobiología, ¿no? Claro. Entonces, creo que, ¿qué sería para ti, o más bien, qué no es la psicobiología? ¿Qué no es la psiconeurobiología? Lo he dicho, o sea, como que el mayor énfasis que he puesto siempre es que esta perspectiva del cuerpo, de la salud, de la percepción, de la relación de la percepción con el cerebro, con el orden de la vida, etcétera, no es un método. O sea, creo que lo más peligroso, Es que en la percepción. y es peligroso, muy peligroso, por lo que voy a explicar Ujú, ahora, es construir esta lógica basada en el método, basada en la técnica. ¿Ok? ujú, Y que, insisto, no implica que las técnicas y los métodos no se sirvan o no sean buenos. No, hablo de una lógica, de una forma de percibir la realidad, de lo que uno transmite cuando está haciendo un proceso de acompañamiento, ¿no? ujú. Ayer decíamos, la psiconeurobiología es una forma muy compleja de explicar algo muy simple, Sí. ¿no? Que es la vida, porque al final de cuentas es eso. Ujú, La vida es algo sumamente sencilla, que la podemos definir a veces en una sola palabra, en un impulso. Podemos decir ser, podemos decir deseo, podemos decir placer, podemos decir pasión, ¿no? O sea, la vida la podemos definir como ese impulso, como esa fuerza que nos lleva hacia, ¿no? ujú. Entonces, si algo caracteriza la vida como parte de todo el movimiento del universo es el cambio.
¿Sí? Entonces, la lógica con que vamos a aprender a observarnos, es el cambio. ¿Sí? El tema es que el método y todo lo que se ha derivado de ahí, la medicina es un método. Son una serie de métodos. Lo más importante en medicina es el protocolo. No, lo más, porque si no cumples el protocolo, ya tu seguro se invalida. Y ya tienes responsabilidad de lo que le pase a la gente que tratas, ¿no? Que son un tema. ¿Qué responsabilidades tenemos? Los médicos están muy regulados jurídicamente y por eso tienen que adherirse a todos estos protocolos, ¿vale? ¿No? Entonces, del otro lado, y esa es como la parte interesante del cómo surgen las medicinas alternativas, como una respuesta precisamente a esta idea que postula la medicina. Pero aquí es la parte fuerte. Muchas terapéuticas, ¿no? Al llamarse alternativas, a nivel de la construcción teórica, a nivel de la construcción metodológica, es decir, de cómo lo aplicas y qué implicaciones tiene y cómo te implicas en lo que estás haciendo. Cuando te paras en este paradigma de lo alternativo, estás dándole validez a lo que hace el otro, solamente te estás planteando una forma diferente de tratar lo mismo. Entonces, cuando se analiza todo este movimiento hacia las medicinas alternativas y complementarias, lo que hay detrás es nada más como, no hay una crítica profunda, ¿no? Se sigue reivindicando la teoría de la patología clínica, ¿no? La teoría de esta visión, este axioma que tanto se ha cuestionado, sobre todo el siglo XX lo ha cuestionado brutalmente, que la enfermedad es algo puramente orgánico, separándolo completamente del resto de los ámbitos de la vida. ¿Okay? Entonces, esta idea se basa en otra más profunda, que es lo que le da de alguna manera título al programa de hoy, ¿no? A este tema de sanar de la sociedad, que es una visión de guerra. O sea, realmente lo que tenemos que entender es cómo el ser humano y sus prácticas y sus formas tienen un contexto histórico, ¿no? Entonces, ese contexto histórico te genera una forma de pensar basada en la ideología. Esa forma de pensar basada en la ideología ha generado una serie de instituciones y formas específicas de conocer la realidad, lo que se le llama una epistemología. Una epistemología que ha servido para destruir otro montón de formas de conocer la realidad. Lo que llamamos aquí en México, en América Latina en general, y en otros países también, el colonialismo. O sea, lo que implica vivir en una cultura colonizada te da como mucha claridad de ver lo que le llaman el epistemicidio. Esta forma, esta lógica, que se presenta como neutra, porque la ciencia y el método dicen, no, yo soy neutro, yo me baso en evidencias. Ok, pero lo que no te dice es cómo interpreta las evidencias y el cómo interpreta las evidencias debería estar sujeto a discusión también. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene esa construcción precisamente? Entonces, toda la visión que tenemos del método, de la ciencia, de esta demostración de pasos replicables, han dado una forma de ciencia que ha excluido otro montón de formas de conocimiento. Incluso dentro del mismo conocimiento occidental. O sea, las ciencias sociales son ciencias blandas en comparación con las ciencias duras. Son las ciencias exactas, las que se basan totalmente en este paradigma, y las que no se puede porque estudiamos personas, pues somos las ciencias inexactas. Y esto dice que lo importante es la exactitud de predecir lo que va a pasar, y el método te permite predecir lo que va a pasar. Garantizarte en cuántos meses te vas a morir, por ejemplo. Te puedo dar una probabilidad de eso, porque no me he puesto a estudiar, por ejemplo, qué generó lo que se llama enfermedad. Entonces, la psiconeurobiología, como una forma de entender, porque en sí mismo el nombre es transdisciplinar. Psico habla de todo lo que tiene que ver con la percepción. Neuro tiene que ver con lo que nos han enseñado las neurociencias, de cómo funciona el cerebro, los cerebros, los neurotransmisores, el sistema endocrino, esta correlación, este ordenamiento del cerebro del cuerpo, y esta relación del cerebro con la filogenética, con la evolución, con una inteligencia
que está interactuando con el entorno y está aprendiendo a regular el cuerpo. O sea, entonces, simplemente la psiconeurobiología transgeneracional, que eso también hay que ponerle la parte histórica, que es importante. La psiconeurobiología tiene esta cualidad de plantear la necesidad de a cada persona estudiarla desde esta perspectiva transdisciplinar. ¿Ok? ¿Cuál es el gran error que ha sucedido? ¿No? ¿Cuál es el gran error y por qué considero que no es psiconeurobiología y que es peligroso y que hay que observar por las falsas ideas que da? ¿Ok? La idea del milagro, la idea del cambio espontáneo, la idea de que si yo cambio la mentalidad, automáticamente cambia mi cuerpo, porque hago una equivalencia entre dos sistemas que si bien están acoplados, o sea, la psique y el cuerpo están acoplados, no, mi cuerpo tiene mi mente tiene una propiocepción que me asocia al cuerpo, y mi cuerpo y lo que me hace en el cuerpo cambia mi mente, ¿no? Lo que ha demostrado la psicosomática y la terapia psicocorporal, por ejemplo, Genética, todo. Exactamente esa correlación. Si bien hay una interacción, no se puede aplicar la misma forma de conocer. Entonces, a partir de las ideas de Hammer, y Hammer lo promueve, porque Hammer, de alguna manera, lo platicábamos hace unas semanas con Santiago Contreras, que espero pronto regrese a terminar esa plática que se nos fue la luz, que decíamos, Hammer plantea una serie de ideas a su modo, ¿no? Pero como científico deja muchos vacíos que hay que llenar, por eso hay que seguir investigando. Entonces, mucha gente agarra Hammer de Biblia, hace tablas, enseña tablas, como si el que yo te dijera cuál es tu conflicto te fuera a curar, y como si el que tú comprendieras cuál es tu conflicto te fuera a curar. Esa idea es brutal, es muy peligrosa, ¿me explico? Porque no, está desconociendo el planteamiento más profundo del verdadero hallazgo de Hammer, porque decíamos también, yo le preguntaba a Santiago como neurólogo, decir, güey, ¿los focos de Hammer existen? Sí, esos sí existen, cabrón. Y de lo que descubre Hammer, ¿qué es lo más valioso? El darse cuenta que son programas biológicos que tienen que ver con la respuesta al entorno. O sea, eso sí. Pero que yo entienda esto, me cure, desacelere el tejido, acelere, eso es una correlación diferente, que no debemos descuidar y hacer equivalencias, ¿no? Equivalencias que son sumamente peligrosas. Sí, pero entonces vamos, aquí es como aterrizando, voy a tratar como de ponerle unas palabras más sencillas, ¿no? Entonces digamos que la psicobiología, sino primero no es un método, ¿no? No es un método porque el que no es un método entra en un sistema en el cual hemos llevado por siglos y que ese sistema es falso, ¿no? El sistema de la creencia y que entramos en un sistema que tenemos que ser, que es el de sentir, ¿no? Entonces, por eso, no es un método por eso. No es una medicina porque entonces también no te lleva a lo tradicional, a donde ingerir ciertos alimentos o productos te va a generar este cambio o este sanar, ¿no? Entonces, a la vez, entonces lo que sí sería de alguna manera el estudio del cambio, que es constante y sonante en todo, ¿no? Que como siempre digo, es la ley que es única en el universo. Todo cambia. ¿No? Que los únicos que no queremos cambiar somos nosotros. Vale. Entonces, ahí entra el conflicto, ¿no? Sí. Ahí entra el conflicto porque entonces no sabemos qué es el cambio, no sabemos qué hacer con él y no sabemos cómo llevarlo a cabo. Que entonces, de ahí yo, aterrizando un poco lo que decías, entra como diferentes puntos de vista o estudios, que por ejemplo Hammer, que estudia este conflicto de por qué no aceptamos el cambio. ¿No? ¿Muy bien? Que Hammer no estudia eso exactamente, bueno, pero tú lo interpretas tú. ¿No? Eso sí está chido, sí, eso sí se puede. Desde el tema del conflicto y cómo se genera en tu cerebro esta onda y cómo lleva sus procesos día y mañana, ¿no? Para ir aterrizando un poco. Entonces, desde esta mirada, ¿no? La psiconeurología, y que luego ya entré a la parte transgeneracional, que entra como sumarlo un poco más, la psiconeurología viene
a estudiar al ser o a la persona desde el tema del cambio y el conflicto que está generando y digamos desde la mirada que estudiamos aquí, el síntoma que te genera. ¿Sería de esta manera como tratando de sintetizarlo? Ok, mira, la psiconeurobiología plantea la necesidad de estudiar al ser humano desde esta correlación. ¿Ok? Correlación. Entonces, Ok, vale, una correlación. Ajá. una correlación. ¿Vale? Ok. Entonces, pero insisto, no hay una linealidad, Sí. Y más bien es una lógica, no ¿no? hay una lógica causa-efecto, Como la conocemos. no Ok. hay una transposición de un individuo a otro, Ok. porque aquí se habla de otro ámbito muy diferente. Ujú. Todos los cuerpos funcionan igual, todos los cuerpos tienen los mismos tejidos y operan bajo una misma función. O sea, Ujú. eso es una cosa que tenemos en equivalencia y eso es inamovible y eso es sumamente importante. La pregunta, ¿por qué mi organismo se desregula? Ujú. ¿Okay? ¿Por qué mi organismo produce o deja de producir tal cosa? ¿Por qué mi organismo no responde adecuadamente ante ciertas situaciones? Por ejemplo, o sea, Ok. ahorita el estrés de todo este tema y por qué me enfermo, no me enfermo, ¿no? Yo he platicado con un chingo de gente que dice, no manches, con todo este desmadre de la pandemia ni me he enfermado, güey, ni la pinche gripa me dio que de estar tan así, Sí. de estar pensando y como muy concentrado en mí más que nunca en mi vida, ¿no? Pues ni gripa, o sea, dices, ¿a qué Sí, se como debe unos esto? cambios no afectan a unos y a otros sí, ¿no? Entonces, aquí el tema es, la gran pregunta es, bueno, ¿por qué se desregula el cuerpo? La patología clásica, la patología clínica, la visión patológica dice que nos atacan microorganismos Ujú. y o que existe algún tipo de mutación celular y o que el cuerpo se ataca a sí mismo. Que es lo que ¿Mm? mencionabas de la cuestión de guerra, Que son ¿no? las llamadas infecciones, Ujú. cáncer y enfermedades autoinmunes. Ujú. O sea, son como las tres grandes perspectivas de la llamada enfermedad, ¿no? O sea, en Ujú. cualquier órgano son las cosas Esos que van a tres. buscar. ¿Qué afecta a mi corazón? Puede ser una infección, una endocarditis. No, no, no. Es un tema autoinmune. No, no, no. Es, bueno, cáncer, probablemente algún cáncer del peritoneo, qué sé yo, no, no Ok. sé. Algo cercano ahí al corazón. Bueno, van a buscar cualquiera de esas tres alternativas, ¿no? Son como las visiones clásicas. La pregunta es Clásicas. ¿por qué? Ujú. ¿No? La, este debate con los microorganismos desde hace mucho, ya hemos hablado de Béchamp, hemos hablado de Pasteur, de cómo gana la visión de Pasteur porque permite precisamente la Dale. construcción de un método Ujú. replicable, patentable y vendible, ¿no? Que es la farmacología. Y que por eso lo toparon desde ahí, Claro, ¿no? entonces, que no es que decir toda la farmacología está mal, No. no, no, no caigamos en Sí. esa trampa, porque es una Ujú. trampa caer en dogmatismos. Yo ya no creo en eso, ahora creo en esto. Ujú. No, güey, analiza, piensa, busca, que sí, que no. En todo va a haber esa complejidad. Y Ujú. esa es una invitación para empezar. Pero lo que sí se niega es toda la propuesta de Béchamp, que decía que los microorganismos eran una parte simbiótica del cuerpo. Margulis, ¿no? Lynn Margulis lo demuestra en su libro, en todo este estudio de la simbiótica, que es fundamental para la evolución de la Sí. vida, demuestra esa hipótesis de Kropotkin, que decía que el apoyo mutuo era la lógica de la evolución de la vida y no la competencia, como decía Darwin, ¿no? Entonces, se viene construyendo toda una visión de la llamada enfermedad, ¿no? Que es lo que decía, que está permeada de un entorno cultural. Ujú. Entonces, cuando vemos la nueva medicina, y si nos quedamos con esta visión de la famosa triada, porque eso es, vamos, está interesante como matriz analítica, Ajá. sí, que cerebro, cuerpo, ¿no? Ujú. Pero que decimos, falta este otro circulito que lo envuelve todo porque el ser humano, ¿no? Su cerebro y su psique construyen lo que llamamos lenguaje, que es lo que llamamos cultura y sociedad. La sociedad es comunicación, la cultura es comunicación, ¿no? Y acá está el cuerpo. Pues lo que se plantea es esta correlación, pero que insisto, lo que se han hecho es métodos lineales. Y observen cualquier tabla, observen cualquier diccionario, es un método lineal. Esto te causa esto, aunque se repita lo mismo 80 veces, porque luego es así, el mismo conflicto te lo repiten copy-paste en varios porque es un tema lineal. Y que insisto, ¿están mal? No.
Lo lineal existe, sí, pero también existe la complejidad. Y lo que realmente plantea, y aquí estaría, vamos, en esta interacción estaría el foco de Hammer, ¿no? Que lo que vivimos, los seres humanos, en el cuerpo, tiene una correlación con lo que la persona vive. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un cerebro con un diseño único, que es un diseño orientado al lenguaje. Somos un ser eminentemente cultural. Y esto no es transferible a otros animales que no son eminentemente culturales. Tenemos las mismas formas en muchos sentidos, o los mismos tejidos musculares, vamos, si yo agarro una célula de músculo de un gato y una mía son iguales, pero mi estructura es muy diferente, sobre todo a nivel del cerebro. Y eso es de alguna manera lo que nos avienta Hammer como una primera hipótesis, y hey, no se queden solo en esa visión del cuerpo aislado, con el cerebro aislado, así como hemos visto la ciencia, con vasos comunicantes muy pequeños que se llaman interdisciplina, ¿no? Que de repente se estudia un poco, pero realmente se ve como disciplinas completamente separadas, ¿no? Las especialidades. Y lo que invita Hammer es esta visión compleja, nada más. Pero él se queda aquí. ¿Por qué se queda ahí? Porque es médico, por su visión del mundo naturalista, donde él dice, él se va a lo natural y no se va a lo social, ni poquito se va a lo social. Lo deja ahí como tirado a la psicología un poco, como ahí investiguenle, ¿no? No hay nada claro. La gente interpreta lo que le da su gana de lo que escribe Hammer, que son interpretaciones de sus casos, son como si yo les publicara mis notas de mis pacientes, pero con la obsesión que escribía Hammer, y con taxi, la chingada, todo lo que hace Hammer, que hay que releer. O sea, no hay que tomarlo, aunque diga testamento, güey, se llama tan chido, porque así era intenso el Dr. Hammer con sus nombres, ¿no? Aunque le diga testamento, aunque le diga ley férrea del cáncer, tenemos que leerlo desde una perspectiva científica. Y eso es para mí algo muy, muy importante, ¿no? Y que es donde empieza, ¿no? Sí. Que es donde el contexto viene siendo lo de Hammer, claro. Que lo que hablas que apenas estamos comenzando y que es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y aquí me brinca, y con eso terminaría esta primera idea, de cuál es el peligro, ¿no? de pensar como un método esto, y de no pensar cómo pensamos, ¿sabes? Solo dar por sentado, de decir, güey, te vendo un cambio de creencias, haz esto y cambias las creencias. Yo te enseño, güey, a cambiar yo te enseño a cambiar tus creencias porque tengo un método, desde el más macuarro hasta el más chingón, para que cambies tus creencias, desde un curso, desde algo que te doy gratis hasta un curso que te vendo en 200,000 pesos, güey, para que te cambies tus creencias. ¿Sí o no? Existen estas cosas, pero a lo pululan, cabrón. Sí. ¿No? Y decir, güey, pero ¿qué coño es una creencia para ti? ¿Cómo operan las creencias? ¿Qué sentido tienen? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Las tienes claras? ¿Dónde estás operando en tus propios límites del conocimiento? Y ahí está lo peligroso, y realmente el concepto de enfermedad tiene que ver con este otro concepto, que es un concepto filosófico. De una ideología. ¿Qué es la ideología? La ideología es algo que se te presenta como si fuese natural. Así es. Te lo enseñan. Las instituciones, la educación, la medicina son instituciones ideológicas del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo, que es un sistema específico de organizar la sociedad. Nos guste o no nos guste. Yo no estoy diciendo, cada quien que haga lo que quiera, pero es lo lindo de la ciencia, que alguien me debata que esto no existe. O sea, que cientos de teóricos hemos hablado de estos tres correlación de sistemas que dije, capitalismo, patriarcado y colonialismo, esta visión de la sociedad moderna, y que alguien me demuestre que no existe o que no tiene consecuencias en nuestras vidas y en cómo pensamos. Entonces, esta forma de organizar la sociedad basada en la explotación de la vida, de la tierra, de las personas, ¿no? En general, genera formas de pensar que le sirven a ella. Exacto. Sí, y esto es lo que invisibilizas cuando te quedas como en esta idea de la técnica, del método, de si encuentras el pensamiento adecuado, te curas. Que viene siendo, o sea, viene siendo una idea que se crea un método y que ya se cree y jamás se debatió.
¿no? Claro. Entonces, si no es una cuestión de idea del otro, ¿cómo sería el sí de hacerlo? Que creo que empieza la parte de sociedad, lo que hace Cheram, ¿no? Lo que hacen ahí. Que ya no es lo que piensa uno, porque justamente eso estoy hablando, ¿no? El sentido de éxito, para empezar, lo tenemos mal formado, ¿no? Y dos, no porque yo he tenido este sentido de éxito, quiere decir que tú lo puedes replicar, porque son vivencias totalmente diferentes y tenemos Claro. contextos totalmente diferentes, ¿no? Claro. Entonces, me hace sentido que lo que hablas desde un tema de la ideología, desde un pensamiento, se genera un método y que ese es el peligro, porque si no, podemos caer en este loop constante, Claro. donde realmente no se está pensando como sociedad con un tema de lenguaje Claro. para llevarnos a otro estado, ¿no? Claro. Mira, hay un tema, hablando de la ideología, un concepto que va de la mano, porque justamente esto es para que no veas algo. Algo. ¿No? Es como, Ya. que se llama privilegios. La ideología está hecha para que no veas tus privilegios como hombre, como burgués, diría mi compadre Marx, ¿no? O como procedente de un país colonizador. O sea, que tú estés en Francia o Estados Unidos y te cueste todo bien barato y que tengas todo a lo pendejo, es un privilegio, no te hace preguntarte de dónde viene. Es porque tú eres del país más grande del mundo. Tuviste la suerte de nacer en el mejor país del mundo y te echan una ideología. Y que a la vez, el que crea la ideología es para tener sus propios privilegios, ¿no? Bueno, claro, para mantenerlos. Para mantenerlos, Para ¿no? mantenerlos. Es el concepto de rey, ¿no? Que viene todo el concepto de rey. Absolutamente. Entonces, si yo te doy una terapia sin hablar de los privilegios, sin cuestionar tus privilegios, o sin evidenciar, es que es algo que hacemos mucho aquí en consulta, llega gente bien trincada que dice, güey, ¿por qué a mí no me va bien como a mi amiga que ella le echa poquitas ganas y ya vende 10,000? Dice, güey, ella tiene algo que se llama privilegios, capital cultural, viene de familias que a la mera ella ya, su familia no tiene plata, pero está correlacionada con un chingo de gente que tiene plata, entonces toda la gente que tiene le dice, hay que hacer el paro, hay que comprarle a Chuchita lo que venda, al precio que lo venda, entonces en chinga la capitalizamos de poquito cada uno, se llama capital, y no todos tenemos esos privilegios, okay, yo entro en lo mismo, pero estoy luego de gente que no tiene plata tampoco, pues yo no voy a tener ese privilegio, a mí no me pueden comprar mi paquetito de 10,000 pesos, dices, güey, pues yo 10,000 pesos apenas para la renta y para los servicios y para la despensa, porque es lo que gano al mes, güey. El rico sigue siendo rico y el pobre sigue siendo pobre. Pero no se debe ver. Exactamente. Échale ganas. Sí. Cambia tu forma de pensar y cambias tu vida. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. No vemos que el cuerpo viene de una historia. ¿Por qué tienes un síntoma? ¿Por qué tienes un síntoma genético? Porque vienes de una historia de una familia que ha vivido las consecuencias de esto. Okay. Porque lo que nos enferma no es que mi cuerpo tenga mala suerte, es porque vengo de generaciones. Con lo mismo. Es porque nací en un entorno con ciertas condiciones, donde mi cuerpo ha tenido que hacer esfuerzos o aguantar situaciones para las cuales no está diseñado, pero que desde el estrés y desde las mutaciones me puedo adaptar. Que es donde surge la creencia, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, es que hablaba de eso. Las creencias son esto. Las creencias operan la ideología, ¿no? O sea, la ideología opera con base en creencias, en cosas no demostradas, ¿no? En propaganda, no en evidencias. Como dice, te dice que se basa en evidencias, pero no se basa en evidencias. ¿Me explico? Sí. Te digo, güey, yo platico con Dios, pero nadie puede ver cuando platico con Dios. Exacto. O sea, exacto, sí, sí, sí. Pero tienes que creer que yo sí platico con Dios. Y no lo Puta, puedes todo el mundo cuestionar. lo ha dicho, cabrón. Sí, todo, y viene todo el Y tema. pues está cabrón creerles, ¿no? Ahí es una cuestión de fe. Ajá. Me acuerdo de este libro cuando le ponía un poco el título de Improvisando la charla que ayer nos la inventamos. Que teníamos chance, yo me iba a ir, pero me quedé, entonces así es la vida. Michel Foucault
son unas clases que se publican con el nombre de Defender la Sociedad. Y defender la sociedad es un título interesante, porque uno pensaría pues, que Foucault es un ferviente defensor de la sociedad, pero no, es un estudio sobre el papel de la guerra como ideología en la sociedad. ¿Cómo te venden la idea de que tú defiendas la sociedad que te chinga? Que tú defiendas la misma sociedad Wow. que te está matando, que te está explotando. Sí, Es sí, 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 alucinante. sí, sí. Te educan, te mandan a la escuela Para y hacerlo. luego te dicen que el ejército te defiende aunque te golpee, Híjole, sí. ¿no? Por Y ejemplo. justo ahorita en Estados Unidos hay un caso de eso, de cómo un lieutenant lo detienen, la policía, solo por ser de color, lo maltrata, le echa spray y todo, y cómo puede ser que yo estoy sirviendo ahorita a mi país y es el trato Claro. que yo estoy recibiendo, Mm, ¿no? Entonces, claro, es el sí, racismo que está implicado en el colonialismo. exactamente, pero es como, aunque te venden esta mentira, esta ideología de servir a tu país, Claro, donde no cambia nada, ¿no? claro. Y sigue siendo lo Sí, sí, mismo. porque yo te sigo diciendo, no, no, ante la ley somos iguales. No importa el color de piel que tengas, Exactamente. ante la ley somos Sí, iguales. Pero ¿qué crees, güey? Sí sí, que importa el no. color de piel que Ajá. tengas, no porque debe importar. No, no, debería no importar, Ujú. Sí, sí, pero sí, importa. pero importa. ¿Me explico? Ujú. Y esto, de verdad, son elementos que deben ser abordados cuando uno hace una consulta. Como terapeuta, si uno quiere hacer un enfoque completo, uno debe entender al ser humano en su contexto, como decía José Ortega y Gasset, el ser y su circunstancia. Soy yo y mi circunstancia. Es fundamental. Y si esta circunstancia tiene esta cualidad que mencionabas hace un momento, Joe, de que está cambiando, la lógica del método puede funcionar, pero va a quedar obsoleto. Puede funcionar en ciertos ámbitos. Yo te puedo aplicar y demostrar mis casos exitosos, pero a mí me merece el respeto el que también reconoce dónde no es exitoso. Ok. Entonces, a ver, aterrizando es un poco. En un concepto, digamos, de un acompañamiento o de terapia, o de consulta más bien, yo tengo cierta información, primero vamos a pensar, ¿no? El tema de creencias. Es, como bien dices, no aplicar en una metodología, sino en un concepto de, ok, vamos cuestionando primero qué es, ¿no? La creencia. Entonces, digamos que primero cuestionas lo que es, se da la información como acompañante, se da la información, pero entonces de una manera, lo que seguiría, entiendo un poco, es poniendo el contexto propio, el que son las creencias y entendiendo esto, entonces ya no uno inflige como la metodología en la persona, sino que ellos mismos generan su propio, digamos, que puedo llamar libertad, sanación. Y así es como será, cómo pasarlo a alguien más sin aplicar una metodología, cómo comunicarlo a alguien más sin llegar otra vez al mismo proceso, al mismo sistema, Ok, donde a fuerza te meto mi claro, metodología. claro. Es como, ¿Cómo sería hacerlo? bueno, para empezar, fíjate, interesante, si hay una diferencia entre método y metodología. Ok, Ah, el ok, método es cuando ya te presento un producto acabado, donde te digo, haz estos pasos y obtienes esto. ok, ¿No? Un método. Metodología es cuando yo te explico cómo construí ese método, en qué me baso. Entonces, si detrás de los métodos hubiera una metodología, sería mucho más respetable, oh, porque estarían evidenciando sus bases, ¿no? Que se llama esto metodología de mm, investigación. Tienes que clarificar cómo ya, realizas tu investigación, no dar por sentado el que es y así. tienes que ordenar tus conceptos. O sea, yo no puedo decir, la enfermedad, tengo que explicar qué es la enfermedad para poder hablar de la enfermedad. Es una metodología, explica cómo se construye el método, ¿no? Entonces, esto me parece, insisto, sumamente Mm, más interesante. claro, Ok. ok. De esta otra parte que comentabas, de esta visión de la aplicación práctica de esto, de cómo es sanarse, ¿no? ¿Qué implica sanarse? Paso uno, nosotros tenemos que entender como acompañantes, y aquí en Sanem lo vemos y lo vemos y lo vemos. Decimos, aquí nosotros nos formamos como comunicadores, comunicadoras, e investigadores, Investigadores. investigadoras. Ujú.
Punto. La comunicación, la información, que implica la transmisión de conocimientos, el esforzarme en hacer evidente algo que yo veo, ¿no? Que es para mí lo respetable de la ciencia. O sea, para mí la ciencia es el esfuerzo humano de transmitir el conocimiento a otro humano y que el otro humano lo comprenda. Eso es para mí el principio De la ciencia. más esencial de la ciencia. Más allá del método, la evidencia es esto, que tú y yo podamos observar el mismo elemento. Y eso es comunicación. Exacto, lo que te Y eso tiene que ver es con el lenguaje. investigación. Exacto. Entonces, a través de la información, de transmitirte ciertos elementos, de darte ciertas palabras y de investigar qué es preguntar. Y, por ejemplo, en portugués se dice pesquisa. Me gusta esa forma en que dicen investigar en portugués, pesquisa, ¿no? De pescar, güey. ¿No? Está muy interesante. Entonces, y es eso, a final de cuentas, la investigación es una pesquisa, entonces es aprender a hacer preguntas. Entonces, en un acompañamiento, lo que hacemos es preguntar e informar. ¿Para qué? Para que la persona sea capaz, desde su posición, moverse y percibir su percepción. Percibir su percepción, no darla por sentada. De construir, ¿no? Como diría Derrida, ¿no? De construir cómo ha construido su historia. La historia que se cuenta, la historia que se cuenta de quién es, de cómo llegó a estar ahí. Y en esa historia darme cuenta qué experiencias, situaciones, relaciones, decisiones me llevaron a tener el síntoma, a tener la expresión a nivel de esas emociones conflictivas o tener esa serie de relaciones conflictivas que tengo, que son básicamente las tres especializaciones de los motivos de consulta de las que hemos hablado, ¿no? Ya. Entonces, es hacerte ese planteamiento, es ser capaz de observar esto, sin necesidad de ser sociólogo, ¿no? Pero piensas como sociólogo, porque los sociólogos tenemos un papel importante, sin necesidad de ser psicólogo, pero entendiendo lo que aporta la psicología. O sea, es más que el decir un método, por eso hablo de algunas ciencias, ¿no? Más que decirte un diagnóstico como haría la medicina, un pronóstico como haría la medicina de la patología, esta perspectiva es una invitación a observarte y observar esa posición, el efecto de esta ideología, el efecto de haber nacido en ese sistema, en esa familia, en ese entorno lingüístico, cultural, emocional, de relaciones, que construyeron tus redes neuronales, que condicionan tus respuestas aquí y ahora al mundo. Que tienen que ver, como hemos hablado, sobre todo de la parte transgeneracional, que es tu genética y el sistema donde creces, y la parte gestacional, que es cómo ese sistema se relaciona con la maternidad a través de tu madre. O sea, cómo tratan a tu madre en tu sistema y cómo tu madre te trata a ti. Esas dos cuestiones condicionan esta estructura cognitiva. Tu lugar en tu sistema, ¿no? Entonces se trata de aprender a observar esto, comprenderlo, ese es el punto. Observándolo te va a dar pautas para saber qué hacer. ¿Qué hacer en tu cuerpo? ¿Qué medicinas necesitas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Cuál es la más apta? ¿No? Evaluar riesgo. Todo eso es importante entenderlo. Pero esto te lo aporta la fisiología, Sí. la fisiopatología. Uh-huh. No el estudio de la ideología. El estudio de la ideología nos va a servir para entender el origen de los conflictos. De por qué mi cerebro percibe lo que percibe, por qué lo interpreta como lo interpreta, por qué me vinculo como me vinculo, por qué me pienso como me pienso, por qué me ven como me ven y por qué pienso que me ven como pienso que me ven. Y hay cantidad de preguntas que se van haciendo y que tenemos que armar ese rompecabezas y que no hay una forma lineal. Sí, no. Aplicamos lo que siempre digo, este principio junguiano, frente a un humano hacia un humano. Sí, y que es ahí donde viene el acompañamiento siendo un espejo, ¿no? Como bien mencionas, no hay unos pasos, porque como no es lineal, entonces no hay unos pasos, pero sí hay una lógica, ¿no? Hay una lógica. Hay una lógica. Hay un modelo, que es bien diferente entender esto como un modelo a como un método. Así es, okay. Modelar. Estamos generando un modelo, un tipo ideal que sabemos que es un modelo teórico, que de entrada decimos son conceptos que permiten entender algo que en la práctica va a ser un diálogo. Y este modelo teórico te invita a ordenar diferente el cómo te observas. Y este modelo te permite entender dónde estás tú en relación con el sistema de creencias, de percepción,
¿Dónde estás tú en relación a tu propósito? ¿Dónde estás tú en relación a la lógica del cambio? O sea, es un, vamos a decir, un mapa, una cartografía que tú vas a adaptar. O sea, no es que yo te decir, mira, yo te voy a vender aquí como hacen, no sé, el enneagrama, que ya te dice qué número es. Y sí, no es que estén mal, pero te sirve para unas cosas muy limitadas porque es un método. Entonces, bueno, el método es limitado a lo que el método puede hacer. Pero esto no puedes andar siguiendo a alguien más, que eso ya va en contradicción del ser humano, que tiene un diseño a nivel del pensamiento, que es donde mayor poder tenemos de alguna manera como percepción, autonomía. Por eso nos quitan la autonomía del pensamiento, por eso no nos dejan aprender a pensar solos. Si tú dejas a una niña o un niño, va a construir su propia idea del mundo. No necesitas decirle qué es, lo va descubriendo y va a ir preguntando. Pero aquí no dice, no, 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 el niño es tonto, hay que meterlo a la escuela. Sí. Para que aprenda como debe aprender. Para que trabaje como debe trabajar y para que ocupe el papel que su privilegio le asigna. Entonces, esa sería como también una segunda parte, ¿no? Que se puede llevar dentro del acompañamiento. O sea, aterrizando un poco, sería, dentro de este acompañamiento, esta consulta, lo que hace a través de un diálogo que entra con el tema del lenguaje y todo lo de la psique y con el cuerpo, es encontrar tu posición en dónde estás con tus sistemas, porque son varios sistemas, Exacto. ¿no? A través de esta comunicación, sin explicar una metodología, O sea, ¿no? sin seguir una simplemente una metodología. metodología, sino Claro. simplemente con información que sea necesaria para cada uno entender Claro. su posición. Claro. ¿No? Y obviamente una persona que haga un acompañamiento tiene que estar informada para eso. Para hacer esto. Por eso estudiamos tanto. Y que será el primer paso, ¿no? Primero Claro. es como, digo, yo voy contigo, entonces primero es entender por qué está pasando lo que me está pasando, ¿no? Claro. Y que lo segundo, que ahorita creo que, no sé, bueno, a lo mejor la primera vez que yo lo escucho, entonces abrir como una segunda parte en el acompañamiento que sería, porque ya entendiste que darnos un ratito, bueno, cada quien tiene sus procesos, ¿no? En entender tu posición y por qué está pasando lo que está pasando. Entonces una segunda sería que una vez que te quitaste todos esos programas, empezar como he dicho, a aprender a desaprender, ¿no? Desde el descondicionamiento, para empezar a hacer ahora sí tus propios programas, ¿no? Claro, Digamos, claro. y que será esto, ¿no? Con el autoconocimiento Claro. y con la experiencia, ¿no? Tal Pero cual. ya con una vista desde afuera, Tal cual. ¿no? Ahí nos debe llevar. O sea, realmente el ¿Qué sería proceso, esa al final parte? de cuentas, donde en todo caso aparecen las técnicas, donde aparecen los métodos, y eso depende de qué necesite cada persona, De cada persona. dependiendo su posición, es en el proceso de descondicionamiento y rehabilitación. Ahí sí, hay métodos. Es el Tantra, cabrón, que tiene métodos fabulosos para reactivar la sensibilidad. ¿Para qué inventar lo inventado, güey? A la mera en la práctica, pues tienes que fluir, que es lo mismo que te va a decir cualquier aplicador de Tantra, ¿no? O sea, haz tus toques tántricos, pero en el momento el cuerpo te va a ir diciendo dónde más, dónde menos, porque cada cuerpo va a ser único. Entonces, pero ahí aparecen los métodos, Claro. ahí aparecen las técnicas de descondicionamiento, más que desaprender, ves que me gusta más de descondicionar y aprender a aprender. Así, aprender. Aprender a ser autónomo. Sí. Aprender a hacerte cargo de tu vida, aprender a decidir por ti en relación con el ambiente donde vives, aprender a observar y a posicionarte en un constante cambio, aprender a vivir cambiando, que tú mencionabas mucho el cambio y tiene que ver con eso. Entonces, pues fíjate, se me hace interesante porque la propuesta es no aprender metido desde un sistema donde no está nada cuestionado, sin entender una posición en donde estás, sino que hacerlo primero, salirte de ahí y ahora sí, ya que estás fuera, utilizar ya los métodos existentes que vayan más acorde a ti, ¿no? Pues sí, digo, una vez que aprendas a observar, sí. Y ahora sí puedes utilizar... De hacer ese movimiento de conciencia, de observar cómo fuiste construido para pensar, de observar cómo fuiste construido para actuar, para ocupar un lugar, y que aprendas a cuestionar eso, pues ya eres capaz de decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto quiero, ay güey, esto no puedo, ¿qué necesito hacer para poder? Lo que quiero hacer, pero no puedo. Pues esto es rehabilitación, ¿no? Esta sería la propuesta. Como una síntesis, más o menos. ¿No? De cómo hacerlo desde una mirada totalmente diferente. Así. ¿No? Así o sea, que sería. te lleva, y que ahí empieza realmente este tema de la sanación. Claro. Porque
Creo que es el tema más importante y el más sonado, ¿no? Sí. El cómo sanarnos. Sí, fíjate, hay un par de cosas que me gustaría decir ya para cerrar la charla de hoy. Le continuaremos la próxima semana. Seguro se quedan muchas cosas y como primer acercamiento estuvo Sí. chido para que nos demos una idea Sí, no, de cuántas espectacular. cosas hay que ir tocando de estos temas tan complejos. Pero mira, dos cosas. Uno, hablando de ciencia, hay un concepto supremamente importante, que quizás es de los conceptos más importantes del siglo XX y XXI, que es el concepto de tiempo. Sí, ¿Ok? qué buenas. La mecánica cuántica, contrario, una de las cosas que contrapone la mecánica relativista es el concepto de tiempo. ¿Ok? Entonces, si bien para Einstein, ¿no?, el tiempo era relativo, de alguna manera para la mecánica cuántica se malentiende que el tiempo no existe, porque cuestiona esta visión del tiempo un tanto todavía más acercado a lo lineal de Einstein, Ahí está. ¿no? Y lo que plantea la mecánica cuántica simplemente es la existencia de múltiples tiempos. Un error es desaparecer el concepto de tiempo, porque el tiempo sí existe, pero existen múltiples tiempos simultáneamente. Esto es el gran aporte de Garnier. Tú que andas leyendo ahorita a Garnier, ¿no? Entre otros, hablan de esa simultaneidad de los tiempos. No solo Garnier. Garnier lo habla acá desde la ciencia. Muchísimos abuelos de la tradición aquí hablan de eso desde hace muchísimo tiempo. Sí, ¿no? ¿de qué percepción estás viendo el tiempo? ¿No? Y los tiempos, alguien me preguntaba ayer, Sandra me preguntaba ayer, que si existía que si entendiendo algo automáticamente te curabas, ¿no? Que ahí tenía un debate. Y yo le decía, a veces yo he visto que sí, Sí, pero no siempre, no siempre. dependiendo del concepto que llamamos acá masa conflictual. Y la masa conflictual depende de tu historia, qué lugar ocupes en tu sistema, ¿no? ¿Qué te ha costado ese lugar? O sea, entonces el cambio va a depender de muchos tiempos que se van moviendo simultáneamente. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que aprender y que vamos enseñando, porque no te lo puedo enseñar como un libro, no es un concepto. El tiempo, al ser múltiple, tienes que sentirlo, vivirlo, percibirlo, integrarlo. Es un proceso de acompañamiento, nos lleva a percibir esa simultaneidad de los tiempos, a entender por qué lo que vivió mi abuela me afecta, que es lo transgeneracional. ¿No? Pero no nomás de una linealidad porque me dijeron que tengo no sé qué fecha o que no sé qué nombre. Sí, güey. Sí, pero no desde ahí. Es lo que aquí en Sandling llamamos la afinidad superficial, ¿no? El chido es la afinidad profunda. Eso que vemos en el curso de transgeneracional con todo detalle, cómo analizar esa afinidad, que tú te quede claro cómo eres ese ser que vive estos tiempos. De esos distintos tiempos, que nació para sustituir un miembro del clan que tiene una historia, que tiene un tiempo, que tiene un papel, que tiene un rol y que tú tienes que ver con lo que ella vivió, que configura tu percepción y que configura cómo los otros te perciben, desde que naces, desde que te conciben, en el momento en que te conciben, todas esas cuestiones que no están determinadas, pero sí condicionadas por ese movimiento de tu clan. Entonces es aprender a pensar de esa simultaneidad de tiempos, porque mucha gente, claro que dice, tiene que ver lo que me vio mi abuela con mi dolor de tripa, güey. No mames, pues mi abuela ni la conocí. Sí, güey, pero pues trae su genética y por lo tanto trae su información. Claro. Y más allá del color de ojos tan bonitos que te heredó, pues no, güey, también te heredó un montón de cuestiones que apenas estamos empezando a desentrañar, que tienen que ver con el carácter y que tienen que ver con la conducta, porque alteran el sistema endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Sí, y que lo genial es esto, ¿no? Darnos cuenta en cuál estamos viviendo para poder realmente hacer este cambio. Sí, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces, esta idea de los tiempos es sumamente importante de construirla, ¿no? Esta distinta percepción de los tiempos. Y hacerte consciente, ¿no? De ello, ¿no? Claro, claro. Y la otra parte es entender el concepto que es mega loco, mega abstracto, pero es muy importante, que es el de epistemología. Conocer cómo conocemos. O sea, entender los distintos tiempos, pero también entender que las palabras son conceptos articulados en una ideología y que debo hacerme responsable de mis palabras, de elegir con mucho cuidado. ¿Qué pienso? ¿Cómo lo pienso? ¿De dónde viene lo que pienso? Y no quedarme en esta visión lineal de ya, quítame el síntoma. O sea, sí, claro, equilibremos el cuerpo, sanémoslo, pero preguntémonos por qué nos enfermamos. Y eso nos va a aventar a la sociedad.
nos va a aventar a la cultura. México está viviendo algo brutal, ahorita hay incendios por todos lados, hay una depredación, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, de los pocos árboles que hay, ha habido una devastación, esta administración ha hecho algo brutal, como han hecho tantas. Hay muchos movimientos, les invitamos, aprovecho un poco quienes estemos conectados de aquí de Guadalajara, vayan al parque de Huentitán, ¿no? Se está recuperando un predio que es público, que debe ser un bosque urbano y que está destinado para ser un bosque urbano, y que toda esta onda privatizadora, toda esta ideología nos lo ha querido vender para hacer edificios. Y entonces no hay un movimiento, varias personas, y se entiende, y más gente se van sumando, y les invito a que nos sumemos en la medida de lo posible y apoyemos como podamos, económicamente, con víveres, yendo a regar, porque se está reforestando, porque necesitamos. Entonces la gente dice, ay, se está recuperando un parque, qué chido, porque no hay. Necesitamos estar en contacto con la vida. Entonces, no podemos pensar que porque yo vivo en una parte aislada, como decimos, con mi coto, con mis arbolitos y mi alberquita, yo ya me salvé de que el mundo se vaya a la mierda. Pues no, somos una complejidad. Entonces, no somos individuos, no es un échale ganas tú solo, ¿no? Necesitamos comunidad. Y el otro punto importante tiene que ver con esto. Leí un texto, creo que se llama Chacón, el autor, se los comparto en el grupo de Telegram, que tiene que ver con lo que implica ser mestizo, ¿no? Es decir, el concepto de indígena está contrapuesto en México al concepto de mestizo. Dice, y mestizo es el que ya no es indígena, el que ya no tiene comunidad, el que ya no sabe quién es, el que fue desposeído de su identidad a cambio de unos cuantos privilegios sobre otros que no perdieron esa identidad. Y eso tiene que ver con algo que nos falta un montón, que es comunidad. Híjole, necesitamos aprender a organizarnos, necesitamos aprender a recuperar el contacto de nosotros como especie con la tierra, y estos espacios, por eso mencionaba lo de Huentitán, por eso es importante lo que sucede en Cherán, son invitaciones a reconectarnos con la comunidad, porque para conectarnos con la comunidad necesitamos también conectarnos con la tierra que le da sentido a esa comunidad. El territorio del ser humano, que su forma de conectarse con la naturaleza es su relación con las otras y los otros. Entonces, hay todo un tema sumamente importante que es parte del proyecto que se quiere desarrollar allá en Michoacán, ¿no? El SANEM que queremos hacer allá, que va más orientado, aparte de lo que ya hacemos, que es fabuloso y que no significa que no sea importantísimo entender qué origina mi enfermedad, ¿no? Eso sigue siendo importante, sigue habiendo un sentido, sigue habiendo esta correlación entre lo que vivo, lo que pienso, lo que siento y lo que actúo, pero no hay una reducción. Porque luego no sé si se puede interpretar esto que hemos dicho con que no sirve nada. No, sí sirve, pero hay que usarlo bien, ¿no? Hay que enriquecerlo, que es lo que nos dedicamos un poco a hacer acá. Pues sí, es otra parte importante, y eso es el sanar por eso está entre paréntesis el de. Por un lado hay que sanarnos de la sociedad, pero también hay que sanar las relaciones y el cómo nos relacionamos, el cómo tomamos decisiones. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas más adelante. Son muy amplios también. Muy amplios, muy bien. Pues no sé, Joe, ¿algo más que quieras comentar antes de cerrar la transmisión? Creo que igual con esto de cómo con lo que empezamos, para cerrarlo, de cómo la psiconeurología te lleva, y complementando un poco con lo que dices, a entender esta relación con los demás, ¿no? Entendiendo, yo creo que para mí lo que me dio Sanem fue esta percepción de que entonces ya no está entender que es un problema para empezar, sino que es algo falta de contexto y que no más no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con los demás, ¿no? Entonces, Sanem a mí me dio esto de este entendimiento para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y a la vez, pues, cuando tú das esto hacia los demás, pues, te lo estás dando a ti mismo. Claro. ¿No? Entonces, el tema de sociedad y cómo lo aborda Sanem se me hace espectacular, y que ahí creo que es la clave, ¿no? Donde todo empieza. Tal cual. Sanem es una semilla y creo que poco a poco va germinando, y ahí va llegando nuestro momento. Porque también consideramos eso, creemos que el aporte que hace Sanem al paso siguiente de lo que vamos como especie, que no es un tema de somos los salvadores de la especie, ya encontramos la cura para todas las enfermedades, somos los mesías. Sí.
híjole, pues no, yo soy humano, estoy aquí con ustedes igual echándole ganas día a día a la vida, ¿no? Nos dedicamos a este tema de la investigación, pero sí consideramos que hay que hacer este aporte a voltear, ¿no? A voltear a lo que realmente es importante, que somos vida, parte de un sistema más amplio que está vivo, que es la Tierra, ¿no? Y que tenemos que comprender la lógica de ese sistema como vida. Y de verdad pensar a dónde estamos enfocando nuestros pensamientos, nuestra energía, nuestra intención, qué estamos alimentando, qué mundo queremos alimentar. Observen la depredación que genera el sistema más hegemónico en el que hemos sido educados, y lo comentabas hace un momento, esto del concepto de éxito, ¿no? Que es, pues sí, que es realmente ser exitoso. Tener, desposeer, devastar, acumular, la visión del mundo del pastor que sigue pensando en que se va a acabar todo, o darte cuenta que la vida es un continuum donde siempre hay vidas, siempre. Si respetamos los ciclos de la naturaleza, nunca deja de llover, nunca deja de haber alimento, nunca deja de haber vida. No necesitamos depredar tanto. Decíamos en el video de ayer, en la clase de ayer, que está ahí por ahí en YouTube, decíamos, pues no significa deshacernos de la tecnología, significa hacer con tecnología que nos dure un montón de tiempo y que no implique estar explote la tierra, como hacen las mineras, que aquí en México es un conflicto brutal con las mineras, que devastan territorios, que no implique el exceso de tener un montón de agua en un lado quitándosela a otros, con todas estas obras cada vez más complejas que devastan pueblos, inundan, bueno, todo lo que hace este sistema, obsérvenlo, no están ajenos a ellos. Les gusta ir a Cancún, vayan a Cancún y platiquen con la gente que vive en Cancún, con las gentes que fueron desplazadas, que vivían en Cancún, vean fotos de hace 30, 40 años de lo que era Playa del Carmen, a ver si les da poquita vergüenza ser parte de eso. No, a mí me daría mucha. Sí. Vayan a pregúntense los que están viviendo en el Bosque de la Primavera, donde quemaron para que hicieran sus casas, que seguro le pasen un montón de lugares del mundo. ¿Cómo se sienten, güeyes? Neta, digo, ya están ahí, chido, pero ¿qué van a hacer? ¿Ustedes creen que eso no se los cobra la vida, pues? ¿No? No son mejores que nadie, no son más exitosos que nadie. Tienen privilegios, cuestiónenlos, porque nos va a cargar el payaso a todos. O sea, esta idea que tienen muchos de, ay, sí, güey, voy a vivir como cyborg y voy a ser una suprarraza que se cure con la medicina y a los demás que se mueran, pues no, güey. Yo no pienso que pueda funcionar eso. Váyanse a Marte si quieren, pues, que es donde te dicen que te tienes que ir a vivir porque la Tierra se va a acabar, sí, tú. Pues no. Pues bien, somos parte de la vida, Joe. Gracias por estar acá. Buen diálogo. Vamos planeando a ver qué sigue, qué podemos hacer la próxima semana. Nos vemos seguramente por acá en un segundo episodio a ver si le dejamos este nombre, lo cambiamos, que al final es lo de menos de etiqueta, que vaya fluyendo. A quienes estuvieron acompañándonos, a quienes van a ver el video grabado, pues muchísimas gracias. No dejen de comentar, no dejen de compartir. Aquí tienen su casa y pues nos vemos pronto. Hasta luego, pronto. Gracias.